Olá, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham aproveitado a tarde de comunicações e painéis. Tenha sido um espaço de troca muito construtivo para todo mundo. Antes de darmos continuidade ao evento e antes de anunciar a palestra de agora à tarde, queria reforçar algumas coisinhas. A primeira sobre a programação. Acho que está tendo alguns desencontros em relação à programação acessada anteriormente. A programação que vocês receberam junto ao credenciamento, aquele folheto, é o que está valendo, tá bom? Lá tem todos os horários certinhos, os intervalos sempre estão sendo aqui no centro de convenções, então todos os coffee breaks, os intervalos, seguem também nessa mesma estimativa de horário, por volta de 3h30, 3h40 da tarde, aqui no hall do centro de convenções. Ok? Qualquer dúvida, além de nos consultar na nossa organização, no banner que está lá à frente do hall, também tem um QR Code. Acessando por aquele QR Code, vocês também têm acesso à programação atualizada e à programação completa, com a lista de trabalhos a serem apresentados, separados por dia. Tudo bem? Então, só para reforçar esses nossos horários. Lembrando também da nossa publicação de um e-book que nós vamos organizar com os trabalhos apresentados aqui. Tem necessariamente de trabalhos apresentados no evento, e o prazo é até novembro, e as informações completas estão no nosso site. Tá bom? E, reiterando também o convite da nossa confraternização, amanhã, às 19 horas, no lado B, bar e restaurante, que fica aqui em Barão Geraldo. Qualquer dúvida sobre o local, cardápio, a gente tem também as informações e passa para vocês assim que vocês quiserem. Último aviso, prometo, sobre o credenciamento. A gente viu que algumas pessoas ainda não conseguiram fazer o credenciamento. Ele vai estar liberado amanhã de manhã, a partir das 8 horas da manhã. No hall do auditório, do caminho para o auditório do IEL, onde vocês já fizeram, quem já fez o credenciamento, é onde fez o credenciamento hoje pela manhã. Nós vamos estar lá amanhã de manhã, antes de vir para cá, para o centro de convenções. Esse credenciamento é super importante para a gente organizar, para a nossa logística, para vocês terem acesso aos certificados, e também para garantir a nossa estadia e fluxo aqui no centro de convenções, né, por ser um espaço também que é público e tal. Então, esse credenciamento, o uso do crachá, ele é fundamental para que a gente garanta a nossa logística, a nossa segurança aqui no centro de convenções. Sem mais ainda delongas, queria anunciar, então, a nossa palestra desta tarde. A palestrante dessa tarde é a professora Maria Tereza Oteiza, da Faculdade de Letras, do Departamento de Ciências da Linguagem, da PUC do Chile. Tereza Oteiza é doutora em Linguística pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Atualmente é professora titular na Faculdade de Letras da PUC do Chile, onde foi diretora do programa de doutorado em Linguística. É editora latino-americana da revista Discurso e Sociedade. Autora dos seguintes livros: O Discurso Pedagógico da História, uma análise linguística sobre a construção ideológica da história do Chile; Em Reconstrução, Discurso, Identidade e Nação nos Manuais Escolares de História e de Ciências Sociais, e neste ano lançou o livro O que Lembrar, o que Ensinar, Violação dos Direitos Humanos no Passado Recente do Chile e o Discurso Pedagógico na História. O tema da fala de Tereza é Relatórios de Verdade e Reconciliação, discursos sobre a historicização da memória e defesa da democracia no Chile. A palestra será ministrada em espanhol. E, ao final da palestra, a gente tem um tempinho bem curto, por causa do horário aqui do Centro de Convenções, para possíveis perguntas e debates. Com a palavra, queria chamar à mesa a professora Tereza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación.
Y sobre todo muchas gracias a Rodrigo por la invitación, por poder estar acá, compartir con todos ustedes parte de lo que es la investigación que hemos venido realizando ya hace algunos años. En este trabajo también ha participado la profesora Cristina Arancibia y también Felipe Lledó. Creo que me voy a poner por acá. ¿Se escucha bien? Bien, entonces me gustaría compartir con ustedes un análisis de informes de verdad y reconciliación chilenos que se articulan, ¿verdad?, que se producen en un momento en que se retorna a la democracia después de 17 años de dictadura en el año 1990. Y hay toda una política, ¿no?, toda una política de verdad y reconciliación. Estos documentos son parte de una memoria histórica sobre la violación a los derechos humanos durante la última dictadura civil-militar en Chile, del 73 hasta el 90, la más larga de toda Latinoamérica, no es un récord de lo que nos sintamos orgullosos, y la violación a los derechos humanos de más largo alcance a los pueblos indígenas durante 500 años en el país. El enfoque que tomo es un enfoque de estudios críticos y sociales del discurso desarrollados en Latinoamérica, ¿no?, en conjunto con muchos otros investigadores latinoamericanos, y los estudios de la memoria. Y lo que esperamos es que esto sea una contribución a la comprensión de los procesos de prácticas democráticas y de la convivencia social de la región latinoamericana. Hace un tiempo nos parecía que ya no teníamos que defender la democracia y cada vez sentimos que efectivamente sí la tenemos que defender. Las comisiones que están a cargo por mandato presidencial de estos informes están escribiendo, están investigando, recibiendo testimonios en un momento en que saben que la sociedad chilena es particularmente sensible a todos estos temas. Y por lo tanto, estas comisiones tienen que justificarse, tienen que poder demostrar que son éticamente, digamos, imparciales, ¿no?, y que entonces pueden desarrollar este trabajo sobre un tema doloroso y sensible. Los tres documentos son estos: el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o informe RETIX, 1991, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, o informe Valech, del 2004, y el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, del 2008. El objetivo que me gustaría, ¿verdad?, lo que me gustaría poder compartir con ustedes es la construcción de ese diálogo intersubjetivo que se realiza entre la voz autoral, la voz de las comisiones, y el lector putativo o el lector construido en relación con esta verdad y verdad histórica y las propuestas de reparación que están presentes en la introducción de estos informes oficiales chilenos sobre violación a los derechos humanos. Por lector putativo o lector ideal, entendemos, ¿verdad?, que está asociado a un sentido de provisionalidad en torno a lo que está siendo defendido por alguna fuente externa al texto, incluso aunque tales insinuaciones estén sujetas a interpretación por parte de los lectores reales y estén abiertas a cuestionamientos y resistencias, ¿no? Y esta es una cita de Peter White. En esta construcción de interdiscursividad, en su realización a nivel léxico-gramatical, los sistemas de modo y de modalidad objetiva, subjetiva, congruente o metafórica son fundamentales en la construcción de prosodias evaluativas de cómo se va graduando un posicionamiento dialógico en relación con este lector putativo en cada uno de los informes, ¿no? Y en esto, ¿verdad?, estoy mirando la realización léxico-gramatical de los sistemas de valoración, de compromiso y de gradación. Hay un aspecto que nos llamó particularmente la atención en las introducciones a estos informes son larguísimos, la comparación va a ser solamente de las introducciones de los informes. El papel que ocupan las llamadas
preguntas retóricas en la construcción de micromaniobras evaluativas locales y globales. Entonces, tenemos un corpus que está compuesto por documentos oficiales creados por decretos supremos, por decretos presidenciales, y que van a construir esta memoria histórica desde una política del Estado a partir del año 1990 sobre esta dictadura de Pinochet, y también la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas por más de 500 años en el país. Entonces, lo que buscan estos informes es, por un lado, establecer la verdad y los mecanismos de reparación y reconciliación respecto del pasado reciente, de la severa violación a los derechos humanos, y una verdad que podemos considerar verdad más histórica respecto de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas en el país. La posición teórica, entonces, desde un punto de vista más amplio, es una teoría semiótico-social, una perspectiva del estudio social y crítico del discurso, y con un énfasis en la realización de los significados interpersonales, dado que nos permite entender, identificar, explorar los posicionamientos dialógicos en el campo de la historia y de la historización de la memoria. Asimismo, estudios sobre la memoria en relación con los procesos de verdad como parte de los procesos de paz y reconciliación alrededor del mundo. Y aquí, la verdad, ha habido estudios que no solamente son parte de nuestra región latinoamericana, pero bien sabemos que en Europa estos procesos también han sido tremendamente importantes, y el diálogo con esos investigadores e investigadoras también ha sido muy enriquecedor. Si pensamos en un enfoque de un estudio crítico del discurso, podemos tomarlo de acuerdo a un planteamiento de Rebecca Rogers desde una construcción desde abajo o una construcción desde arriba, o desde ambas, ¿no? Y es lo que ella denomina un enfoque reconstructivo, es decir, cuando tú le das agencia en tu investigación a los participantes de las comunidades investigadas, ¿no? Y también por algunos llamado discurso celebratorio, de alternativas, de resistencia, o si tu foco está en un enfoque más deconstructivo, ¿no? De las estructuras más hegemónicas y dominantes. Ahora, eso también puede tener como un espacio de bisagra, ¿no? Un espacio de combinación entre los dos enfoques, y es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Y también, desde la perspectiva de los estudios de la memoria, Steve Stern mantiene una idea bastante similar cuando él trabaja por más de 3 años desde una perspectiva de la historia local, recogiendo testimonios de personas en Chile de diferentes posiciones políticas, económicas, ¿no? Generacionales, ¿no? Construyendo una memoria desde abajo para poder trabajar lo que él denomina memorias emblemáticas o memorias colectivas. Los documentos oficiales, ¿no? De los que les voy a presentar unos pedacitos, fragmentos el día de hoy, son documentos en los que se ha recogido el testimonio de miles de personas para poder ser elaborado. Entonces, desde un punto de vista que son oficiales, es un enfoque deconstructivo, pero desde el punto de vista de cómo son formados estos informes, también toman una construcción de la memoria desde abajo. El énfasis en términos entonces de áreas de significación es el área interpersonal, ¿no? Desde la lingüística sistémico-funcional, que ustedes todos conocen muy bien, y la combinación, ¿verdad?, de esta teoría semiótica social, de esta lingüística sistémico-funcional, con teorías sociales sobre memoria, historización de la memoria, transmisión de la memoria, para poder mirar los efectos retóricos y posicionamientos ideológicos desde una mirada superviniente del contexto semióticamente estratificado. El sistema de valoración propuesto inicialmente, ¿verdad?, por Martin y White a partir del año 97, consolidado en el libro del 2005, también se centra en estos significados interpersonales, en el estrato semántico discursivo, y se organiza en los subsistemas de actitud, compromiso y gradación. Estos subsistemas, ¿verdad?, también los vamos a mirar, ¿no?, particularmente combinando lo que es el sistema de compromiso y de gradación desde una realización léxico-gramatical en los sistemas de modo y de modalidad en español.
entendiendo modalidad desde un punto de vista social y dialógica, no como una modalidad veritativa de Palmer, de otras teorías semánticas. Para esto, entonces, si pensamos en esta realización léxico-gramatical, es importante poder, ¿verdad?, tener una descripción en español, en portugués, ¿verdad?, en la lengua con la que estemos trabajando, de modo y de modalidad. En relación a la estructura interpersonal, de modo, para el español, tomo la noción planteada por Alice Caffarel, el 2006, del negociador para el francés, y que después, a su vez, es retomada en los trabajos por Beatriz Quirós, y plantea, ¿verdad?, que para el español, a diferencia de cómo funciona el portugués, el francés y el inglés, ¿verdad?, este negociador y en el elemento estructural mínimo del predicador está la función básica interpersonal del español, que a su vez puede estar acompañada de un adjunto modal. Entonces, este predicador es realizado en el grupo verbal finito y bien sabemos en nuestras lenguas que puede estar acompañado por partículas de negación y clíticos. Entonces, el grupo verbal es el que tiene el papel clave, ¿verdad?, en la responsabilidad modal de la negociación en español. Entonces, si tenemos este ejemplo, ¿verdad?, no pudo obtenerla, tenemos que el negociador está realizado por este predicador, no pudo obtenerla, partícula negativa, el grupo verbal y con el clítico acusativo. Y también puede estar acompañado por un adjunto modal. Desafortunadamente no pudo obtenerla, Y esta es Ana González, que luchó por los detenidos desaparecidos de su familia, murió y todavía espera justicia. Desde el punto de vista de la función de habla, ¿verdad?, lo que conocemos de Halliday, podemos distinguir entre proposiciones y propuestas, dependiendo, ¿verdad?, de los roles y de la mercancía intercambiada, y esto es fundamental para poder entender entonces cómo se configura la modalidad, en términos de su tipo, como modalización y modulación, negociación de información, negociación de bienes y servicios, y después Halliday plantea estos otros dos sistemas léxico-gramaticales de orientación subjetiva, objetiva, explícita, implícita, y el valor mediano, alto o bajo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto igual ha sido fundamental para ir desarrollando para el español, desde el sistema léxico-gramatical, cómo podemos ir mirando las realizaciones léxico-gramaticales de los juicios de los hablantes sobre el estatus de la mercancía intercambiada. Es decir, hemos podido ir explorando el sistema de compromiso o el sistema de engagement a través de cómo se realiza en el modo y la modalidad, entre otros recursos, pero en estos de manera muy particular. A su vez, si pensamos en este concepto clave de la sistémica, de la metáfora gramatical, también, ¿verdad?, desarrollado y conocido por ustedes, en donde, ¿verdad?, desarrollado por Halliday, por Martin, Taverniers, entre muchos otros, ¿verdad?, en donde lo que se captura es una tensión interestratal entre la semántica discursiva y la léxico-gramática. Eso también nos posibilita, ¿verdad?, una ampliación de significados que está dada por esta relación indirecta entre los estratos y que también implica siempre un proceso de transcategorización, ¿verdad? Hay una diferencia en la estructura, hay un cambio en la estructura que obviamente también nos está mostrando un cambio en el significado. Y entonces podemos encontrar metáforas gramaticales ideacionales, experienciales y lógicas, y metáforas gramaticales interpersonales de modo y modalidad, las menos desarrolladas en inglés y en general en otras lenguas, Las experienciales son las que están lejos más desarrolladas. Entonces, si pensamos en el sistema de valoración, tenemos el subsistema que nos permite explorar la intertextualidad, la dialogicidad, el sistema o subsistema que nos permite mapear los tipos de valoraciones y, por último, la gradación de las valoraciones de los posicionamientos. Y en esto, nuestra postura, ¿verdad?, si bien sabemos que
cada sistema tiene un potencial particular, es muy importante poder verlos en combinación, y aquí vamos a mirar especialmente en combinación la fuente o origen de las valoraciones, es decir, dialogicidad y gradación para poder mirar la gradación de los posicionamientos. Aquí recordatorio del sistema de compromiso de Martin y White con las opciones de monoglosia, heteroglosia, de contraer y expandir y todas sus posibilidades. El sistema de gradación desarrollado originalmente por Martin y White y después bastante más elaborado por Susan Hood, sobre todo en el discurso académico, el 2010, y lo que está aquí traducido al español es lo que ella publica en el año 2019, que también tiene algunas otras variaciones, ¿no? Y ella entonces hace todo un despliegue de fuerza y de foco, y aquí van a ser muy importantes los focos de especificidad y foco de logro para poder entender cómo se van graduando las posiciones en el discurso. El sistema de compromiso es un sistema que obviamente, como todos los sistemas en valoración, son propuestos como una hipótesis, una excelente hipótesis de trabajo, pero que también es perfectible, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre problemas en considerar que los significados de obligatoriedad estén unidos con la expansión y la consideración. Entonces proponemos, y les voy a mostrar aquí ejemplos, dividir los significados de obligación, ya sea alta, media y baja, y aquí, ¿verdad?, tenemos el cómo gradación, ¿verdad?, está combinado con compromiso, para poder entonces hablar de, ¿verdad?, una modulación y una modalización. Entonces, pensando en estas funciones de habla básicas de Halliday, ¿verdad?, es diferente una propuesta que una proposición. Acá, en las realizaciones, vemos que los verbos modales, el subjuntivo, el condicional, ¿no?, las diferentes formas de realización en español nos van a permitir graduar de maneras también diferenciadas. Entonces, vamos a los informes. Antes de mirar cada uno de ellos, me gustaría mostrarles una propuesta de un macrogénero introducción de informe oficial sobre violación a los derechos humanos y que después nos permite ir entendiendo cómo se construyen estos posicionamientos en cada uno de estos textos. Pareciera que estos informes se componen de ciertos géneros que son comunes a todos ellos, pero que presentan también algunas diferencias. Hay un reporte descriptivo con un establecimiento del marco legal, este es un mandato presidencial, está entre paréntesis porque es opcional, no todos lo tienen en la introducción, pero todos lo tienen sino en otro momento del informe, antecedentes sociales e históricos para la redacción del informe, establecimiento de la misión de la comisión y una descripción del proceso y naturaleza de la labor que también va a depender de cada informe. Luego viene un género que es clave, que es el género de la justificación. ¿Y por qué es clave? Porque en realidad esta argumentación difiere, y eso es lo que me gustaría ahora poder mostrarles, es respecto de si se justifica la misma comisión en términos de su imparcialidad y de tener una moralidad en términos de la pluralidad, o si es una justificación del informe mismo. Es decir, la comisión tiene que justificar que se redacte ese informe, más aún, que se haga la investigación. ¿Y qué es lo que efectivamente pasa en el informe Valech de tortura sistemática en el país, ¿no? Entonces, los argumentos ahí tienen que ver con la posibilidad de obtener evidencia sobre violaciones a los derechos humanos en su forma de tortura sistemática y la validez del informe. Luego una explicación histórica consecuencial del establecimiento de la verdad, asignación de responsabilidades y consecuencias para las víctimas, propuestas de reparación por parte del Estado, por parte de la sociedad y un agradecimiento a las víctimas.
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe Rettig. Aquí se llama Exordio 1991, ¿no? Recién iniciado el proceso democrático. Este informe estuvo compuesto por 8 personas, presentadas como personas prestigiosas, 7 abogados, abogadas, 2 abogadas, un cientista social, todos pertenecientes al espectro político del centro y de la derecha del país, y presidida por el abogado radical Raúl Rettig. En ese momento, el general Augusto Pinochet, dictador, ¿no?, anterior, continúa como comandante en jefe hasta 1998 y las Fuerzas Armadas poco y nada cooperan con esta investigación. Género justificación, es decir, cómo la comisión se está justificando a sí misma, ¿no?, de tener deber moral, ¿verdad?, de tener esta imparcialidad. Nos permitimos decir por qué aceptamos el noble cometido con que se nos honró. Sabíamos de sus dificultades y cómo a ellas se aliaban nuestras propias limitaciones. Aceptamos a pesar de ello sin vacilar. Somos un grupo cuyos componentes sustentan diversos pensamientos explicativos de la vida. Nos sabemos cultores de diversas tradiciones, adherimos a diversas posturas políticas y juzgamos en forma diversa los contenidos de nuestra historia, ¿verdad? Ahí la gradación, ¿verdad?, la saturación de diversa es muy importante, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, la comisión se presenta, ¿no?, desde una posición de considerar y después un pronunciamiento respecto de su imparcialidad, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que la comisión se presenta desde significados contractivos, de demandar, de permitirse, ¿verdad? Nos hemos permitido, nos hemos dado permiso para decir en una realización congruente y, ¿verdad?, con un foco medio de completitud y modalidad realizada a través de la modalización en el grupo verbal, ¿no? Como les decía, es el grupo que carga la responsabilidad modal en español. Acá también está marcada la transitividad porque en el sistema de compromiso también es importante poder ir estableciendo si hay procesos verbales o si hay procesos mentales que nos están hablando de un posicionamiento, ¿no? Entonces ese va a ser también un recurso importante de ir rastreando en el análisis. En el mismo género de justificación de la comisión. Nos pareció también que mantener estos hechos dolorosos en un silencio más forzado que real no contribuía a la buena convivencia futura de nuestra patria. Estimamos, por el contrario, que colaborar con el Estado de Chile en el establecimiento de la verdad de un modo sereno e imparcial serviría a que la sociedad asumiera una actitud de reconocimiento de esos hechos y que se iniciara de este modo el asentamiento de una buena motivación en contra de futuros atropellos. Así, los dolores del pasado, junto con promover el afán común de condenar lo indefendible, aportarían su fecundidad a la obligación de evitar la repetición de lo ocurrido, ahí hay, ¿verdad?, un eufemismo, ¿no?, y provocarían en tal sentido un consenso promotor de la reconciliación deseada. Entonces, acá también la comisión parte con una expansión que luego se contrae, porque se contrae para poder decir en términos obligativos lo que la sociedad chilena tiene que hacer, ¿verdad? Lo que la sociedad chilena tiene que evitar y cuál es la actitud que debemos tomar. Aquí también se muestra la dificultad para la asignación de los verdaderos responsables. Entonces, queda toda la sociedad chilena como responsables de las muertes y desapariciones. Acá la obligación de evitar aparece entonces fuera del modo y realizada esta modulación a través de una nominalización que es una metáfora gramatical experiencial, pero que al mismo tiempo se ensambla con un significado interpersonal de modulación, ¿no? Hay una realización metafórica que podemos verla, ¿verdad?, en un acnado congruente, básicamente es decir, nosotros los chilenos tenemos que evitar, ¿no? En esta la obligación de evitar. Pusimos en nuestro trabajo el propósito más puro de imparcialidad. Fuimos por consiguiente objetivos y nos preciamos de haber puesto en ello rigor y comprensión a la vez. Nadie podrá sostener que hemos inclinado nuestra ponderación en función de prejuicios o banderías. En todas nuestras decisiones hubo consenso alentador, ¿no? Y acá también
Entonces aparece esta posición, ¿verdad?, de la imparcialidad desde un pronunciamiento contractivo de la voz de la comisión, pero luego este no podrá sostener que también se logra con, ¿verdad?, el significado de negación con un foco de actualización, sobre todo por el uso del futuro, ¿no? El uso del tiempo futuro, que en español es incluso más potente que el imperativo, ¿no? Entonces, nadie podrá sostener, ¿verdad?, en este refutar-negar con un foco agudo de actualización a través del tiempo futuro realizado en una realización congruente que muestra esta contraexpectativa frente a que, bueno, que muchos sí podrán sostener, ¿no? O que muchos, eso es lo que tenía el lector putativo, la sociedad chilena, ¿no?, de que efectivamente eso era lo que se estaba sosteniendo. Entonces, allí el futuro viene a recalcar precisamente la oposición, ¿no?, la posición opuesta. En la explicación histórica consecuencial, asignación de responsabilidades. Creemos firmemente que los chilenos hemos de coger de esa verdad lo que nos hace responsables a todos y a cada uno. Ahí vemos la gradación, cómo va asignando la responsabilidad a la sociedad chilena. Entender que la violencia represiva y la extremista tienen aspectos que no solo han de pesar sobre las conciencias de los autores directos de los crímenes, aquí no pueden ser más explícitos, lo contrario sería estrechar la visión con que hemos de abarcar el significado de lo que pasó. La verdad es que el anhelo de evitar su repetición requiere de una actitud espiritual distinta, ¿no? Entonces, acá tenemos nuevamente esta proclamación inicial y luego, ¿verdad?, con este lo contrario, con esta oposición, se le da de una manera tajante la obligación a la sociedad de enfrentar y ser responsable de lo que pasó, lo que ocurrió, que es la violación a los derechos humanos, ¿no?, en una realización congruente de obligación con fuerza alta de intensificación, ¿no?, con esta locución modal haber de más infinitivo. Prisión política y tortura, 2004. Esta tal vez es la comisión que ha tenido el trabajo más complejo, ¿no?, porque fue la comisión que probó la privación de libertad y tortura de más de 40.000 personas, y se sabe que eso fue mucho más, y que fueron detenidas entre el 11 de septiembre y marzo de 1990, del 73. Esta comisión se presenta de una manera muy distinta, si bien hace un diálogo con la comisión Rettig de 10 años antes, porque en realidad no está interesada en probarse a sí misma como comisión. Lo que está preocupada esta comisión, o la voz autoral, es de probar los hechos de tortura, porque eran negados, se consideraban que eran hechos aislados, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es mostrar la evidencia sólida de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en forma de tortura cometidos por el Estado, ¿no?, en forma, ¿verdad?, de terrorismo de Estado en más de 110 lugares de detención. Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente sobre el país. Con el pasar de los años, muchos creyeron que si bien los malos tratos habían sido comunes contra los prisioneros del régimen militar, la tortura propiamente tal no había sido tan masiva. Sin embargo, quienes habían sido torturados, las más de las veces también en silencio, guardaban la memoria, las marcas y las consecuencias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que literalmente les había cambiado o mutilado la vida, ¿no? Entonces, acá es muy interesante esta conspiración de silencio, ¿no?, que refiere a la sociedad chilena, ¿no?, respecto de la tortura, ¿no?, y ¿verdad?, sin embargo, ¿no?, que nos muestra que efectivamente aquí la comisión va a probar que esto es lo que pasó y de una manera masiva en el país. Otros consideraban que era justo y necesario buscar la verdad y justicia en los casos de detenidos desaparecidos o de ejecutados políticos, víctimas de juicios sumarios e incompletos,
o en los llamados casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, pero que no era posible hacer justicia en el caso de las víctimas de prisión política y tortura. ¿Cómo se podría probar fehacientemente una tortura 30 años después? O bien, ¿qué sentido tendría introducirse en estos temas cuando el pasado de estos hechos parecía tan lejano? Y estas son preguntas que se han repetido en Chile este año con la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, esta expresión, ¿verdad?, de las posiciones que están presentes en la sociedad chilena. Estamos ya en el 2004, y esta aseveración de que ya no se puede probar, y el uso de estas preguntas retóricas, ¿no? Entonces, por un lado, que no era posible, ¿verdad?, que no era posible con estas, ¿verdad?, maniobras evaluativas de refutar, oponer, refutar, negar frente a la voz autoral y, ¿verdad?, realizadas desde un punto de vista de una metáfora interpersonal en el posible. Y por otro lado, el uso de esta pregunta retórica, ¿verdad?, o de estas preguntas retóricas, ¿cómo se podría probar en lo que podría parecer al principio una expansión de consideración de probabilidad por el hecho de que es una pregunta, pero que vemos que efectivamente en esta realización hay un movimiento distinto, ¿no? Entonces, lo que tenemos en esta pregunta retórica es que la voz autoral lo que hace es expandir, ¿no? Abre la posibilidad de que haya alguna otra respuesta, pero rápidamente, ¿verdad?, en su misma pregunta la cierra como una oposición y un negar. Entonces, esas posibilidades de probar la tortura, al plantear las interrogantes, luego las cierra al construir un lector putativo que considera que no podría probarse la tortura 30 años después y no tendría sentido introducirse en hechos del pasado tan lejano. Y eso es lo que está pensando la sociedad chilena cuando está trabajando esta comisión. Entonces, lo que construye la voz autoral es la contraexpectativa frente al escepticismo del lector, un lector no alineado. Luego nos muestra, ¿verdad?, toda la gente que desfiló, todo el testimonio de las personas que ellos escucharon, que vieron, ¿no? Y ¿verdad?, de cómo la misma comisión también va tomando un mayor peso, o sea, le va dando un mayor peso a esta investigación sobre la tortura. Entonces, en esta realización congruente, lo que está mostrando aquí la comisión, la voz autoral, es lo que la sociedad chilena debiera esperar de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, y lo que efectivamente no pasó. Y por último, el informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, que es un texto distinto, porque es un texto del 2008, en el que participa un grupo mucho más amplio de líderes indígenas, mapuches, activistas sociales, abogados, historiadores, historiadoras, y es la verdad histórica de 10 naciones o pueblos originarios reconocidos en Chile y para la proposición de un nuevo trato hacia esos pueblos, ¿no? Documento que ha sido muy importante en el proceso constituyente de elaboración de una nueva constitución en Chile, que en fin, no está teniendo un resultado muy positivo. Pero este es un documento que fue muy consultado, especialmente para considerar si estos pueblos originarios efectivamente se consideraban pueblos, ¿no?, reconocidos, ¿no?, y éramos un Estado plurinacional. Y se repara esta deuda histórica de más de 500 años. Entonces, en el reporte descriptivo del establecimiento de la Comisión de la Verdad Histórica, dice que el deber de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato es el de considerar la situación actual de los pueblos indígenas con sentido histórico y a la luz de esa consideración sugerir las bases de un nuevo trato institucional para estos pueblos. A fin de llevar a cabo el cumplimiento de ese deber, la Comisión se dio la tarea de indagar en la historia de Chile, poniendo atención en el trato que, desde la misma Constitución de la República, recibieron los pueblos indígenas
junto con ello, emprendió también la tarea de discernir y deliberar acerca de cuáles debieran ser las bases institucionales de un nuevo trato hacia esos pueblos, ¿no? Entonces, se trata de objetivos, ¿no? La verdad y la propuesta que están entrelazadas. El nuevo trato hacia esos pueblos es, en cierta medida, un intento de corregir los errores, a veces inevitables, que el Estado de Chile cometió al tratar con ellos. Entonces, nuevamente se disculpa al Estado de Chile, en este caso también un poco más complejo si estamos pensando en 5 siglos de historia. Entonces, acá también la Comisión también tiene una labor que tiene sus límites, ¿no? Cuando dice que puede considerar, pero que puede solo sugerir, ¿verdad? ¿No? Lo que debiera ser ese trato hacia los pueblos originarios. Y aquí es interesante además el uso de esos pueblos, considerando que la Comisión está conformada por muchos de los líderes de esos pueblos, ¿no? Incluso hacia esos pueblos, ¿no? Que los distancia aún más en el texto, ¿no? Y se repite, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Se los deja también con una realidad bastante más lejana al presente. Entonces, acá tenemos, ¿verdad?, cómo se demanda desde una fuerza de intensificación lo que debieran ser esas bases institucionales que guían nuestra sociedad y el Estado chileno. Y esta comisión también se preocupa de mostrar la pluralidad, ¿no? Y señala que para alcanzar sus objetivos, la comisión llevó a cabo una ardua y extendida deliberación con el conjunto de sus miembros. La comisión procuró siempre considerar todos los intereses y puntos de vista en juego. La comisión entiende que su objetivo no es el de simplemente promover las demandas actuales de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, nuevamente, acá vemos cómo compromiso y gradación se van complementando para poder mostrar entonces las posibilidades de esta comisión y de qué manera, ¿verdad?, se están autorrepresentando de manera positiva y están utilizando significados de probabilidad y de completitud junto con un alcance temporal. Y respecto de su deber moral, ¿verdad?, la Comisión dice que este deber de imparcialidad que rige su tarea la obliga a evaluar estas demandas, considerando de manera equilibrada, hasta donde ello es posible, los intereses de todos los involucrados. Chile ha llegado a ser un país diverso. La tarea de la Comisión es juzgar la situación de los pueblos originarios a la luz de esa misma diversidad, ¿no? Y entonces acá tenemos, ¿verdad?, que nuevamente se habla del deber, ¿no?, que ellos tienen para ser imparciales, y al mismo tiempo se va señalando el alcance o la posibilidad de acción de lo que ellos logran realizar en el documento. Entonces, ese, ¿verdad?, deber de imparcialidad, nuevamente esa obligación, ¿no?, como una contracción de demanda, ¿no?, que es, digamos, parte de las propuestas que pensamos que son útiles en el análisis, y realizado metafóricamente y de manera congruente, porque tenemos primero una metáfora gramatical en el deber de imparcialidad. Y luego, hasta donde ello es posible, con un significado de probabilidad fuera del grupo, fuera del negociador, básicamente, como una realización metafórica interpersonal. Algunas reflexiones finales. Lo que hemos visto en estos documentos, y espero haber podido mostrarlos, aunque los fragmentos siempre es eso, es un fragmento, es parcial. Hay una diferenciación en la desalineación de la voz autoral de las comisiones con el lector putativo, es decir, con la sociedad chilena, en términos de los niveles de cuestionamiento, de duda y o silencio frente a la práctica sistemática del terrorismo de Estado durante la última dictadura chilena y la historia de 5 siglos de conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado chileno. El macrogénero Introducción de Informe Oficial sobre Violación a los Derechos Humanos, ¿no?, nos muestra la relevancia del propósito social, particularmente del subgénero o del género elemental justificación,
en la construcción del lector putativo. Porque una cosa es que la comisión se construya frente a una sociedad que se resiste a aceptar la tortura como una práctica masiva y sistemática por parte del aparato represivo del Estado, a que la comisión esté validando su propia, ¿verdad?, su propia imparcialidad, su propia ética frente, ¿verdad?, a la sociedad al redactar el informe Rettig y el de verdad histórica. Vemos que en términos de los recursos que están siendo utilizados, el documento que toma una posición más subjetiva es el Rettig, es el que está más cerca además de la dictadura. El que toma la posición más objetiva es el de Nuevo Trato y Verdad Histórica con los pueblos indígenas, ¿verdad?, que es el que también está más lejano de lo que es esa verdad histórica. Y este tipo, ¿verdad?, esta manera de mostrarse más objetivo y subjetivo también está alineado con recursos de expansión, recursos de contracción que se van construyendo, sobre todo, aunque no únicamente, con recursos de foco, ¿no? Entonces pareciera, ¿verdad?, que cuando estamos tratando de hablar de los posicionamientos, los recursos de foco, ¿no?, de completitud y de actualización, ¿no?, así también como los de autenticidad y otros, ¿no?, planteados por Susan Hood, son particularmente productivos, más que los recursos de fuerza que van a ser productivos para otros, para otras, por ejemplo, para las valoraciones de actitud, por ejemplo. Tenemos entonces que compromiso, ¿verdad?, mirado junto con gradación, nos permite ir viendo cómo esto se realiza fundamentalmente en la léxico-gramática, particularmente en el modo y modalidad. Queda mucho por investigar respecto de lo metafórico o no metafórico, ¿no? De momento estamos trabajando con algunos criterios básicos del español, pero hay mucho trabajo por hacer. Y en relación a ¿verdad?, las maniobras evaluativas, tenemos que las preguntas retóricas sirven para construir un lector putativo que es contrario a la posición de la comisión, ¿no? Peter White alude a que las preguntas retóricas podrían servir, uno las plantea porque la respuesta es obvia, o uno las plantea porque la verdad es que la pregunta es una pregunta que está abierta. Bueno, aquí ni lo uno ni lo otro, sino que la pregunta retórica está usada para mostrar la contraexpectativa. Entonces, expandir, considerar, contrae, opone, niega, para llegar entonces a construir un lector no alineado con la voz autoral. Entonces, desde un punto más objetivo, el informe el informe de verdad histórica construye una sociedad chilena con dificultades para reconocer su diversidad étnica y respecto de la verdad histórica que se plantea, digamos, estas no son palabras mías, son del texto, violencia, discriminación e invisibilización de los pueblos indígenas por más de 500 años en la historia de Chile por parte del Estado. El informe Walech es este lector, ¿verdad?, que duda de la existencia de la tortura institucionalizada, ¿verdad?, de este terrorismo de Estado en forma de tortura, y el informe Rettig, una sociedad chilena, en donde todos y cada uno de los chilenos debe sentirse responsables de las muertes y desapariciones de la dictadura. Y muy obrigada. Graças. Agradecemos a professora Tereza Orteiza pela palestra e abrimos nosso espaço para 5 minutos de perguntas apenas. Mas o espaço está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, só levantar a mão que a gente leva o microfone até a pessoa. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Sim, acho que eu vou ter que levar. Olá, Tereza. Muito obrigado pela maravilhosa palestra, pela importante discussão com relação a esses relatórios e as suas... Consegue me ouvir agora? Pelos relatórios e pelas suas implicações sociais, né? Eu acho que
na verdade, mais uma reflexão do que uma pergunta. Há diversas comissões semelhantes em diversos países da América Latina, né? E, de uma maneira geral, todos nós passamos por períodos turbulentos e similares, mais ou menos de maneira contemporânea, né? Então, apesar das características específicas de cada uma dessas turbulências, você acha que talvez um estudo comparativo entre essas diversas comissões da verdade que ocorrem entre esses diversos países da América Latina traria algo, talvez, identitário da América Latina desse período e das nossas relações sociais atuais? Gracias Rodrigo. Sí, bueno, de hecho, leyendo hace menos tiempo este informe de verdad histórica con los pueblos indígenas, sobre todo, como les decía, en el proceso de, digamos, fue muy importante para el proceso constitucional en Chile, ¿no? Fue un documento que fue muy discutido, lo que también motivó el que comenzara, ¿no?, a leer este documento. Dije, bueno, efectivamente aquí hay un diálogo, estamos en un mismo proceso de políticas de la memoria y sería interesante ver entonces ya no solo de qué manera el RETIC tiene una conexión muy fuerte con el Valech, porque tienen que ver con la dictadura, ¿no?, reciente, y qué pasa entonces con este otro documento mucho menos conocido en el país que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, evidentemente que sería muy valioso poder comparar, ¿no?, qué pasó, por ejemplo, también en el Cono Sur, qué ha pasado con documentos, ¿no?, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y también el hecho de que no hay estos documentos en todos los países, ¿no?, y que también las dictaduras difirieron, ¿no?, de un país a otro. Entonces, en términos de la construcción de una memoria histórica y de la construcción oficial de una memoria, sí, totalmente de acuerdo, que sería muy, muy valioso. Gracias. Temos tempo para mais uma pergunta, talvez. Pode até passar um pouquinho, não tem problema. Pode. Alguma dúvida? Alguém? Mais alguém tem alguma dúvida? Ou comentário? Acho que não. Bom, obrigado. Assim, então, encerramos a tarde deste primeiro dia de Outfall. Agora teremos a reunião do Grupo SAL no anfiteatro do IEL. A reunião começa às 6 horas, 18 horas, então a gente tem uns 40 minutinhos ainda, até o início da reunião. Nosso evento continua amanhã, a partir das 8h30 da manhã, mas reforçando que entre 8 e 8h30 nós estaremos fazendo o credenciamento para quem ainda não conseguiu fazer ou para pessoas que vão chegar também, no mesmo local que a gente fez o credenciamento hoje, no IEL, no caminho do auditório do IEL. Então, se vocês conhecem alguém que esteja chegando, que esteja vindo, podem avisar que o credenciamento vai ser a partir das 8, mas se quiser chegar um pouquinho antes também, nossa equipe já vai estar lá. Reforçando que o credenciamento é importante para a gente fazer esse controle da logística, dos certificados e também da permanência nos locais indicados ao nosso evento, principalmente aqui no Centro de Convenções, no café e todos esses espaços que nós estamos compartilhando aqui nesses 3 dias de evento. Ok? Então, às 8h30 da manhã, aqui nesse mesmo auditório, a gente vai ter a palestra da professora Cristiane Fuser, da Universidade Federal de Santa Maria, que vai falar sobre os desafios e as perspectivas da elaboração de questões para análise linguística de textos na perspectiva da linguística sistêmico-funcional. Depois teremos as apresentações de comunicações orais, seguida da palestra do José Davieraço, da Universidade de Córdoba, da Colômbia. Nossa programação completa está no site do evento, nesse material que nós entregamos, nesse folder, que é a programação resumida, e a programação completa das apresentações vocês podem acessar no site e acessando ao QR Code nos banners que que estão espalhados pelos locais do evento.
E também reforçando que a gente está à disposição para quaisquer dúvidas, esclarecimentos e orientações. Com isso, agradeço a presença de todos e todas, desejamos uma boa noite a todos vocês e até amanhã.